¿Qué tal, historiadores? Bienvenidos a Canal Historia, Historia de México. Gonzalo Echanis, y en este tutorial vamos a enfocarnos a generalizar cuáles son las características comunes de la zona cultural conocida como Mesoamérica. Para comenzar, recordemos que toda Mesoamérica, ¿sí?, esos territorios que se dividen en altiplano central, en sureste, occidente, Golfo de México, el área oaxaqueña, son parte de este conjunto conocido como Mesoamérica. Y que, como vimos en los primeros videos, específicamente en zonas culturales del continente americano, zonas culturales de México, vimos que una zona cultural es un territorio, un determinado territorio, donde se asientan distintas culturas, distintas ciudades, civilizaciones que tienen características en común, y por eso se decide entonces aglutinarlas en una zona cultural. Y en este caso, Mesoamérica no es la excepción. Como vimos entonces, Mesoamérica, aunque bien se divide en subáreas culturales, como les repito, el altiplano central, el Golfo de México, y cada una también tiene ciertas particularidades, en general Mesoamérica va a tener más cosas en común que diferencias. Veamos entonces en este tutorial cuáles son esas características genéricas de la zona cultural mesoamericana. Y comencemos con el aspecto político-social. En cuanto al aspecto político-social, Mesoamérica va a tener las siguientes características. Número uno, sedentarismo. Sabemos que en Mesoamérica, a diferencia de Aridoamérica y Oasisamérica, por la tierra fértil va a ser propicio para la generación de agricultura. Por lo tanto, recordemos, una vez que se descubre la agricultura, el hombre se vuelve sedentario. Así que entonces, en todo el área conocida como Mesoamérica, vamos a ver sedentarismo y, por lo tanto, la creación de ciudades. Ahora, todas las ciudades o culturas o civilizaciones, como les quieran llamar, van a generar centros ceremoniales. Y si recordamos la etapa de la historia de Mesoamérica, como el preclásico y el formativo, vamos a ver que ahí principalmente las construcciones que van a hacer son dedicadas a sus dioses para crear o para realizar sus ceremonias, sus rituales religiosos. Pero conforme va pasando el tiempo, vimos ya en el clásico que también se van a crear ya centros administrativos e inclusive también centros habitacionales. Centros administrativos van a ser construcciones dedicadas a los gobernantes, ya no pirámides solamente para los dioses, sino también para los gobernantes, y también espacios para construcción de edificaciones con el fin de que sean hábitats, casas para las personas. En cuanto al sistema político, la mayoría de Mesoamérica va a tener un sistema teocrático. ¿Qué significa teocrático? Analicemos la palabra. Teos, Dios; kratos, gobierno, política. Así que entonces, por lo tanto, es política de Dios o gobierno de Dios, o influenciado por Dios. En este caso, ¿a qué se refiere los gobiernos teocráticos? Se refiere a que las ciudades, las culturas, tienen una fuerte influencia del pensamiento religioso, y que por lo tanto en la toma de decisiones de política, como por ejemplo, ¿le vamos a declarar la guerra a este pueblo o no? ¿Vamos a sembrar o no? ¿Vamos a construir un drenaje o no? Todo esto se hacía con la bendición de los dioses, o con el permiso de los dioses, o solicitando a Dios su intercesión. Entonces ahí vienen también los sacrificios humanos o las ofrendas que se hacían para recibir la bendición de los dioses o el favor de los dioses. Pero también va más allá, porque también recordemos que en la etapa preclásica o formativa, vimos que
el gobernante, el líder, ¿sí? Desempeñaba los dos papeles. Desempeñaba el papel de sacerdote y también el de político, el de líder de su comunidad. Así entonces, ese rol religioso, político, está muy apegado, principalmente en el preclásico. Vamos a ver cómo en el clásico, o vimos en el clásico cómo esto ya se dividió, y después ya teníamos un líder religioso, un sacerdote, que se encargaba de todo lo religioso, rituales y todo lo demás, y un líder político que se encargaba de las decisiones. Sin embargo, esta separación realmente nunca se va a concretar del todo. ¿A qué vamos? A que realmente durante todos los periodos de Mesoamérica, desde el preclásico hasta el posclásico, la religión siempre va a estar muy apegada al gobernante, y el gobernante siempre entonces va a tomar las decisiones mediante el consejo, o tomando en cuenta el consejo del sacerdote. Y si el sacerdote decía, pues que las estrellas no están muy alineadas, los dioses no quieren que hagamos esto, pues entonces no se hacía. Una cosa, por ejemplo, interesante es de que en el posclásico, por ejemplo, se tenía la creencia en las guerras, imagínense, ¿sí? En las guerras, cuando querían conquistar a un pueblo, es que, por ejemplo, como para los mexicas y para muchos pueblos, Huitzilopochtli era el dios de la guerra y también relacionado con el sol, imagínense su importancia, ¿sí? Una tradición en las guerras era de que cuando se ocultaba el sol, es decir, cuando se hacía de noche, los guerreros automáticamente dejaban de pelear, ¿sí? Ya era un acuerdo, ya era una creencia de todos los pueblos, y entonces, ok, pues ya se puso el sol, aunque se estuvieran dando con todo, paramos. Dormimos, respetamos al dios Huitzilopochtli, al dios Sol, y cuando amanezca volvemos, porque ya regresó el dios de la guerra. Entonces, veamos que entonces, ciertamente, ese sistema teocrático en donde la religión influencia mucho las políticas, nunca se va a separar en Mesoamérica. Bien, y esto de la bendición, el permiso de Dios, pues obviamente es pensamiento religioso, no es que literalmente los dioses bajaran y dijeran, sí, te concedo el permiso, sí, haz esto. Era interpretación de los sacerdotes, como en nuestros días. Entonces sabemos que los sacerdotes, el Papa, son los representantes de Dios aquí en la tierra, y ellos interpretan lo que Dios quiera decir. Entonces imagínense, dependíamos del sacerdote, se dependía en esos tiempos. Ok. División de clases y división política. Vemos cómo a lo largo del tiempo mesoamericano esto se va a ir perfeccionando. Desde un preclásico en donde simplemente existía la clase elite o el gobernante y todos los demás, hasta un complejo sistema de jerarquización ya para el posclásico, en donde tenemos el tlatoani, el hueytlatoani o el señorío, como le queramos llamar, y después la clase religiosa, los sacerdotes, los militares, después los nobles, los políticos, los embajadores, y después ya los comerciantes, los artesanos, los alfareros, los campesinos y para abajo, ¿sí? Hasta inclusive también llega a los esclavos, que también existían. Bien. Ahora, otra característica de político-social de la zona cultural mesoamericana es que cada ciudad, y sobre todo en los tiempos del preclásico, clásico y el epiclásico, son ciudades-estado. Y esto tiene que ver con cómo se administra la ciudad. ¿Qué significa ser una ciudad-estado? Ok, una ciudad-estado significa que en un determinado territorio se asienta, se crea una ciudad, y que esta ciudad tiene su propio gobernante, sus propios sistemas de gobierno, su población, su territorio, en donde el gobernante va a decidir, como si fuera un estado actual, como México. En este caso, México no es una ciudad-estado, es un estado.
¿Por qué? De hecho, es un conjunto de estados México, ¿sí? En donde en todo el territorio gobierna un poder, pero que a su vez en cada territorio, en cada estado también hay otro gobernante y que también va a tomar decisiones siempre y cuando no vayan en contra, por ejemplo, de las decisiones del presidente de la República. Eso es un estado o una federación, pero en este caso hablamos de ciudades, así que cada ciudad representaba un estado diferente, por eso se le conoce entonces como ciudad-estado, en donde cada ciudad no era autosuficiente, se autogobernaba y no dependía de otras. Los mejores ejemplos van a ser las ciudades mayas, como lo vimos en el video del posclásico. Las ciudades mayas, como tal, no crearon un imperio, es decir, aquí ya entramos al posclásico. Que les digo, ahí sí ya es cuando entramos al dominio y ya cuando una civilización o una ciudad domina a otras, y entonces ahí ya estamos hablando de estados ya formados o imperios. Pero recuerden que la civilización maya realmente nunca hubo un imperio como tal, es decir, nunca hubo una ciudad que dominara a las otras, sino que cada ciudad se reconocían como mayas. Yo soy maya, tú eres maya, Uxmal, Chichen Itza, Mayapán. Y se respetaban. Y en caso de que hubiera un enemigo en común que quisiera atacar la zona maya, pues todos somos mayas y todos nos defendemos. Muy similar al sistema griego de ciudades-estado. Pero ya cuando llegue, recuerden, esto de ciudades-estado se da principalmente preclásico, clásico, epiclásico. Y ya con la llegada del posclásico llegamos a los imperios. Bien, pasemos a lo económico. Lo económico, pues van a depender todas las civilizaciones de Mesoamérica van a depender de la agricultura, del desarrollo y el trabajo de la tierra. Su principal cultivo, claro, va a ser el maíz. De hecho, al maíz se le considera como un dios en sí, ¿sí? Inclusive, espero que vean el video de los 5 soles aquí en la lista de reproducción de Historia de México. Para la forma de ver el universo de los mesoamericanos, la creencia existía de que el hombre había sido creado a partir de una masa de maíz. Que Quetzalcóatl, ¿sí? Cuando creó a la humanidad, tomó unos granos de maíz, los mezcló con agua e hizo una masa. Y que a esa masa le dio la forma del hombre. Y que después lo horneó y voilà, resultaron los seres humanos. Entonces, aquí podemos ver la gran importancia que tiene el maíz para las civilizaciones mesoamericanas, para todas. Esto es fácilmente entendible. ¿Por qué? Porque es un producto que se da en todas partes, en toda Mesoamérica, que no es tan difícil de cultivar, que de hecho es muy fácil. Bueno, ya nos hablarán los campesinos si es muy fácil o no, pero que se puede dar. Es como la papa en Europa, que la papa en todas partes, haga frío, haga calor, en Europa hay papas. ¿Sí? Y a cualquier país que vayamos va a haber algún platillo con papas, ¿sí? Y de hecho la papa salvó muchas veces a Europa en la Edad Media, en la Peste Negra, infinidad. Por eso también la papa es algo muy fundamental en Europa. Aquí en Mesoamérica va a ser el maíz. Les digo, principalmente porque es una fuente de alimento también. Y ahora del maíz, aparte de que es un dios, de que se le rinde culto y que de hecho se tiene la creencia de que el humano proviene del maíz, pues se va a dar la nixtamalización. ¿Qué es esto? El desarrollo del maíz en harina, en harina, para crear infinitos platillos en base al maíz. Y aquí viene entonces, ya saben, todo la vitamina T, los tamales, las tortillas, ajá. Y no solamente eso, también el pozole y alimentos sagrados. Ok, en todo se va a dar el comercio a larga distancia.
en donde se va a llevar un sistema de trueque, de intercambio, o también recordemos que ya para el clásico el cacao toma el papel de ser moneda de cambio, que era tan valorado el cacao que inclusive ya se consideraba como un billete o como una moneda por su gran valor para ellos. Y esto que vemos, el tercer punto en cuanto a la economía en Mesoamérica, esto ya se va a dar en el postclásico. Recuerden que estas dos son propias del preclásico y el clásico, agricultura y comercio. Pero, intercambio, claro, trueque. Pero recuerden que en el postclásico otra forma de producir riqueza era a través de la conquista. Cuando pueblos, ciudades conquistaban otras y una vez conquistadas se les exigía el tributo, el pago de un impuesto. Y eso era otra forma de adquirir riqueza, pero esto es propio del postclásico. Bien, pasemos al último punto que va a ser lo técnico-cultural. ¿Qué tipo de tecnología tenían los mesoamericanos en general? ¿Qué tipo de creencias religiosas, de festividades o de tradiciones tenía Mesoamérica? Y vamos a comenzar con la religión. Recordemos que la religión es común. En toda Mesoamérica se va a conocer a Quetzalcóatl y se le va a rendir culto, ¿sí? Como un dios principal. Quetzalcóatl, llamado por otros Ecatl y por otros, los mayas, Kukulcán, a final de cuentas el dios del viento o la serpiente emplumada. Todos le van a adorar y de hecho se considera un dios de los más importantes o inclusive como el dios creador, como la historia que les acabo de decir, el dios creador que creó al hombre a base del maíz. Tenemos también, por ejemplo, a Tezcatlipócatl, tenemos a Tlaloc, tenemos a Chalchihuitl, tenemos a Huitzilopochtli, va a ser principalmente de los mexicas, pero también va a tener una gran aceptación, una gran reverencia en todo el mundo mesoamericano. Xipe, ¿sí? y tantos otros. Y esto, recuerden que esto se va a deber a la religión en común, a Teotihuacán, a que cuando llega el clásico, Teotihuacán influencia a todas las demás civilizaciones con sus dioses y terminamos ya para el postclásico teniendo los mismos dioses en toda Mesoamérica. Aunque recuerden que en algunas ciudades se le va a dar adoración más a un dios que a otro, como en ese caso como cada pueblo. Podemos visitar cada pueblo ahorita actualmente en México y cada pueblo tiene su santo especial, ¿no? Que si a San Juditas Tadeo, que si a Santo Domingo de... como sea. Ok, también parte de la religión es de que existe la idea de los sacrificios, pero aquí tenemos que ser cuidadosos con lo de los sacrificios. Podemos, si solamente analizamos así de pronto la idea de los sacrificios, nos resulta un tanto impactante, un tanto terrorífica. Y sí lo es, por supuesto, pero lo tenemos también que ver desde el punto de vista mesoamericano. Y esto tiene que ver con su cosmovisión, con su forma de ver el mundo, con su religión. Ellos tenían la idea de que al haber sido creado por los dioses y que los dioses los habían creado para que los adoraran y para que los alimentaran, o sea, los dioses crearon a los humanos para que les sirvieran a los dioses, se tenía la idea de que la tarea de los hombres, la tarea de los humanos, era mantener con vida a los dioses. Y ellos se ponen a pensar, bueno, ¿cómo se mantiene algo con vida? Un humano, yo, ¿cómo me mantengo con vida? Pues he visto que si alguien se desangra, se muere. Entonces debe ser que la sangre es vida. Y entonces si yo le ofrezco mi sangre a Dios, estoy garantizando que ese Dios siga con vida. Porque ¿qué pasaría si muriese Dios? Si muere Dios, morimos todos. Si muere Huitzilopochtli, Sol, pues sin el sol no puede crecer nada en la tierra. Entonces ellos consideraban como un privilegio, como
ofrecer su sangre. ¿Para qué? Para salvar a todos los demás. Es una idea bastante interesante, claro, y también recuerden, no hay que estigmatizar, porque realmente el sacrificio humano se dio en muchas civilizaciones, inclusive en la judía, actualmente el derivado del catolicismo, pero muy al principio de. Así que sí, los sacrificios humanos existen. Pasamos a los calendarios. Tenemos que algo muy importante es que todas las civilizaciones mesoamericanas, principalmente los mayas, los mexicas, ¿sí? Eran grandes astrónomos, grandes observadores del cielo, tan efectivos que lograron predecir eclipses, cuándo iba a ser un eclipse, sabían ya con exactitud cuándo tenían que sembrar, cuándo tenían que cosechar, cuándo tenían que hacer cada cosa, gracias a la observación de los astros y las estaciones. Así entonces fueron capaces de crear un calendario lunar y un calendario solar. El calendario solar es el que actualmente, consistía en 365 días, ¿sí? Y de hecho fue algo novedoso que cambió los calendarios a nivel mundial cuando se analiza el calendario solar, porque era un poco más exacto que el calendario gregoriano o justiniano. Mientras que el calendario lunar, que se basaba en base a los fases de la luna, que consiste en 280 días, es religioso. Ok. Ahora, es para saber cuándo adorar a tal dios. Todos juegan el juego de pelota, desde los olmecas que lo inventaron hasta los mexicas. Y se considera también un juego sagrado también. Ustedes habrán visto El Dorado, la película de caricatura, está genial. En donde quien ganaba en los juegos de pelota tenía el privilegio de ofrecer su sangre a los dioses, es decir, de ser sacrificados. Tan importante era el sacrificio para ellos, pero les digo, no por ser sanguinarios, sino por una conciencia colectiva de gracias a mí o yo voy a darle oportunidad a mi pueblo de que sigan con vida, entonces yo me sacrifico, un gran honor. Drenaje, lo sabemos, ni siquiera en ninguna otra parte del mundo existía el drenaje, ellos ya lo habían diseñado. Una cosa es drenaje, otra cosa es acueducto. La numeración vigesimal, la concepción del cero. ¿Cómo es su escritura? Todas las escrituras son pictográficas, es decir, que registran sus hechos y escriben no con palabras, sino con representaciones gráficas, dibujos, que representan determinadas cosas, similar a los jeroglíficos. A final de cuentas es una escritura en base a gráficos, en base a dibujos, a representaciones. Y en cuanto al uso o a los trabajos, pues va a haber mucho manejo de la cerámica, del jade, de la alfarería. Con esto podemos determinar y llegar a la conclusión de que entonces Mesoamérica sí era una zona cultural, a pesar de que existían infinidad de ciudades, infinidad de civilizaciones que les podemos llamar zapotecas, mayas, totonacas, como de todo lo que había, pero todos tenían puntos en común. Por eso son zonas culturales. Muchísimas gracias por haber visto, compartan, suscríbanse y nos vemos en el siguiente video. Chao.